de nuestro país. Giulio Cellini es nuestro invitado. Su Instagram, @Giulio Cellini, Cellini con doble L, y el Instagram del programa, @Reportes por GB, @del Valle Canelón. Nos fuimos a la pausa, Giulio, y te dejamos un interrogante. En la situación política que estamos viviendo en nuestro país, venimos de un año muy convulso, todavía se viene arrastrando lo que fue las elecciones, los resultados, todavía en duda de lo que fueron las elecciones presidenciales el año pasado. No se ha dejado de hablar de eso durante todo este año y ya pasó más de un año y seguimos en ese tema. El liderazgo político venezolano, del lado del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y del lado de las múltiples plataformas de oposición, ¿está a la altura de los tiempos que estamos viviendo y que reclama Venezuela? Yo creo que definitivamente no, Del Valle. Yo creo que hay una, en lo particular el gobierno es una estructura profundamente desgastada, como es lógico, una estructura política que tiene 25 años en el poder, que un proceso de reinvención para una estructura de esa naturaleza es profundamente complicado, que no tiene el liderazgo que tenía antes, que no tiene el dinero que tenía antes, que por supuesto está clara por su propia gestión la incapacidad de resolver los grandes problemas de la gente. Y obviamente estos episodios, digamos, de represión a lo largo de la historia del gobierno, pero al mismo tiempo los episodios en los cuales se ha puesto en duda situaciones como el resultado del 28 de julio pasado, que siempre lo he dicho, el gobierno debería ser el primer interesado en publicar los resultados para poder validar lo que pues ellos han dicho que fue una gran victoria electoral. Bueno, deberían ser los primeros interesados. Es inaudito que al día de hoy todavía la sociedad venezolana no los conozca. Entonces, bueno, yo creo que allí ese tipo de cosas evidentemente afectan a lo interno, la estructura del gobierno. Por supuesto, la oposición atomizada, ciertamente, que ha sido, esto ha sido producto, obviamente, de 25 años, de muchos errores, también de aciertos, pero también de una realidad que es que la oposición, siendo variopinta como es, siendo plural como es, lo cual es bueno, y lo cual le ha servido a la oposición en muchos momentos para tener éxito, al mismo tiempo le ha servido también para autodestruirse. Y eso es un grave error. La diferencia de criterios que pudiera resolverse con pautas mínimas de convivencia ha sido más bien un mecanismo para fusilarse entre unos y otros. Es normal que hayan diferencias dentro de la oposición en torno a estrategias. Es normal que también hayan grupos de la oposición que somos resistentes, y me incluyo hablando como dirigente y como concejal, en los que creemos que a lo interno tenemos que buscarle una salida pacífica, negociada, insistir siempre en el camino electoral por incierto que parezca, insistir siempre en la negociación por incierta que parezca, y resistirnos a tener que mantener estrategias que han sido fracasadas. No tiene ningún sentido insistir en estrategias políticas que ya sabes que han sido fracasadas, como la abstención, como la política de máxima presión, y además algo que me preocupa mucho, que es la descalificación permanente hacia quien piensa distinto, que no necesariamente es tu adversario, porque el adversario se supone que es el gobierno, la oposición son tus aliados, o sea, los distintos factores de oposición son tus aliados, pero cuando tú descalificas al otro, descalificas al mensajero sin entrar en debatir cómo corresponde el mensaje, la estrategia, la idea, bueno, ahí tienes un gran problema. Y yo creo que eso ha sido lo que ha dañado a la oposición en los últimos tiempos, y lo que además ha asignado a la conducción de la oposición de al menos del último año o de los últimos 2 años. Esa descalificación al que no piensa igual, al que osa, cuestionar alguna estrategia determinada. Y yo creo que eso es un grave error. Porque sobre todo si tú tienes el liderazgo principal de la oposición, tu llamado siempre tiene que ser a unificar criterios, no a descalificar a quien es tu aliado, pero que piensa distinto en un momento determinado, como es normal y es natural. De eso se trata la política. Entonces, yo creo que no hemos estado, y me incluyo, a la altura. La clase política venezolana no ha estado a la altura de la gente. No hemos sido capaces de dar soluciones a los grandes problemas de la gente. Por supuesto, el gobierno debería tener la serenidad
de entender esto y de abrir un gran proceso de negociación que conduzca a una salida negociada de este conflicto. Cuando vemos los desdeñables, digamos, mensajes que desde la comunidad internacional se dan sobre Venezuela y las amenazas que ciernen sobre la sociedad venezolana de posibles intervenciones que yo rechazo desde todo punto de vista, primero porque no creo en eso y segundo porque esos temas sabes cuándo comienzan pero no sabes cuándo ni cómo terminan. Pero el mensaje desde el gobierno no puede ser, no nos importa, no vamos a ceder ni un ápice, si quieren venir a combatir, nosotros combatiremos. Bueno, yo creo que esos mensajes del Valle tampoco ayudan. Yo creo que hay que hablarle muy claro al país y con la verdad y sin estar haciendo elucubraciones sobre lo que puede pasar. Ahora, fíjate, tú estás hablando de un tema de la oposición, pues que no ha estado a la altura, que no ha sabido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esa oposición que vemos a veces que mucha gente lo critica y dice, y no precisamente porque participe en una contienda, sino que a veces tú los ves hablando y pareciera más dirigente del gobierno, más dirigente del PSUV que de oposición en realidad. Sí. Entonces, está esa llamada oposición de verdad a la altura